Daniel, vamos, desde Argentina, de alguna forma tú puedes constatar que tu país ha vivido situaciones muy parecidas a las nuestras. ¿Qué piensas de esto que está pasando en México? ¿Valdría la pena también replicarlo en Argentina? ¿Cómo ves tú esto que puede ser un parteaguas en la vida de toda Latinoamérica? Porque esto no ha pasado antes, no se ha visto. Si bien he visto casos como Perú, donde llegaron a detener incluso al expresidente Ollanta por casos de corrupción, digamos, fue un caso aislado y muy presente. Era el candidato, el más inmediato, y luego Alan García, que terminó suicidándose por el asunto de Overdrecht. Pero aquí en México, digamos, se dice que hay la ley para juzgarlos, pero también se sabe que no es así, que hay candados para que no se pueda procesar a un expresidente. Entonces, por eso la consulta, para obligar, para buscar la manera en que esto sí sea posible. ¿Cómo ves tú esto que está pasando en México? Sacude, la palabra sacude tiene que ver precisamente con esto, de sacudir las conciencias, de sacudir esto que nos ata, que aparentemente de que no los puedes juzgar, no los puedes tocar, como a Macri, por ejemplo. ¿Cómo estás, Héctor, querido? La verdad que, en primer lugar, y antes de responder tu pregunta, agradecerte por este espacio. Sos un gran conspirador en el mejor de los sentidos, un gran conspirador de la patria grande y de estas cosas lindas que ocurren. Muy felices con el resultado de esto, que no teníamos mucha opción. Faltan muy poquitos días para la consulta popular y teníamos que hacer algo que llegara a mucha gente en poquito tiempo, así que muy felices, más de 100.000 reproducciones en esta primera semana que estamos festejando juntos, después de esa presentación que tuviste con el maestro Damián Alcázar, así que muy agradecido, honrado de poder tener el gusto de conocerlo a Augusto, y no puedo evitar las rimas, y al maestro Rafael Barajas, inmensamente agradecido con ellos por haberse sumado a esta idea de apoyar esta consulta desde la patria grande, abrazando y tratando de colaborar y siguiendo el ejemplo de México. El maestro Rafael decía algo muy importante y se refirió al proceso de memoria, verdad y justicia que tuvimos acá en la Argentina con respecto a los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, que fue importantísimo. Recuerdo que incluso venían de distintas partes del mundo, desde España ni más ni menos, a decir, es impensado para nosotros ver a los genocidas del franquismo rindiendo cuentas ante la justicia, y esto se está haciendo. Incluso se planteaba esto, de España viendo al futuro a sus colonias y a sus ex colonias y diciendo, bueno, nos están aventajando en este sentido. Pero hay algo que nos faltó, naturalmente no se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo, que logramos remontarnos hasta los años 70, a los años de plomo, a los años de la dictadura, juzgar y condenar a muchísimos genocidas, pero nos faltó con la pata civil algo que no pudimos lograr. Los que nos llevaron al endeudamiento atroz después de la dictadura, absolutamente impunes. Carlos Menem, absolutamente impune, purgó un añito en una prisión domiciliaria, que si a mí me encierran en la mansión donde estaba encerrado Carlos Menem, digo, es negocio. Lo comparo con mi casa y me quedo con la prisión del Carlos. Después vino de la Rúa, que se fue en helicóptero en el año 2001, después de asesinar más de 30 personas en la Plaza de Mayo. No pasó absolutamente nada. Y vos fijate, Héctor, que después de 12 años maravillosos de transformaciones con Néstor y con Cristina, viene Mauricio Macri y los puestos claves que nos vuelven a endeudar, que nos vuelven a poner los grilletes, son todos exfuncionarios de esos gobiernos ya civiles que nos destrozaron de punta a punta. Entonces digo, quizás Argentina lo es ejemplo en materia de lucha contra la impunidad en causas de lesa humanidad, pero no logramos hacerlo con estas patas civiles, empresariales, corporativas y políticas que son responsables de muertes, asesinatos, genocidios, endeudamientos y procesos económicos de miseria. Y yo creo que le toca a México, sobre todo porque México no tuvo un gobierno popular nacional durante lo que conocemos como esas décadas ganadas en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Bueno, es el tiempo de México, es el turno de México,
Y Latinoamérica necesita del ejemplo de México a la hora de meterse con esta impunidad civil de la política, perpetrando crímenes y siendo intocables. Así que no había manera de no sumarnos a esto que están haciendo, y realmente como artista infinitamente agradecido de que nos permitan formar un poquito parte de esta gesta histórica que, insisto, tiene que ser ejemplo para el mundo. Pues la verdad te lo agradecemos mucho, Daniel, que como latinoamericano hermano estés apoyándonos con esta canción de Sacude. Y ahorita comentaba muy bien a Augusto que había gente que decía que esto era como una venganza o una revancha. Yo me quedo pensando, para los familiares de las víctimas de Tlatlaya, de Acteal, en fin, de tantas masacres que se dieron durante el régimen neoliberal, ¿tendrán consideración de la palabra revancha, venganza, o que tenga que ser justicia? Yo creo que ya no es cuestión de semántica, es que se tiene que juzgar al que hizo eso. Si a mí me mataran un hijo en esas circunstancias, yo no andaría con juegos de que es que me estoy vengando, pues como me estoy vengando no hago nada. Me vale un pito, tienes que pagar ante la ley el daño que hiciste. Venganza sería que yo lo hiciera con mi propia mano, en este caso. No, pero me voy a vengar, si tú quieres, a través de la ley. ¿Y cuál es el problema? Si el que cometió el ilícito es el que hizo el daño, no yo, al querer buscar la forma de repararlo en base a la ley. La verdad, también he visto que salen por ahí de articulistas comentarios como diciendo, es que hay elementos, la ley ya tiene elementos para poderlos juzgar, esto es un circo, esta consulta no importa, es un circo, porque si quisieran juzgarlos lo harían. Entonces yo lo que siempre me contesto es decir, bueno, entonces queda claro que no hubo voluntad de juzgarlo precisamente en esos gobiernos a los que tú estás defendiendo. Ahorita sí, ahorita nos están dando la oportunidad de decir no a la impunidad de los expresidentes que en México hacían lo que querían. Las anécdotas de abuso y de gasto del erario público, vaya, se van hasta cualquier época, desde cuando estaba López Portillo, en la que supuestamente su mujer viajaba en el avión presidencial con un piano para hacer las giras presidenciales, y de ahí anécdotas de que se viajaban con perros, con familiares, pagados por nosotros, como si fueran realmente emperadores. Eso en cuanto al gasto y dispendio del dinero público. Faltan las atrocidades y crímenes, no solo legales, sino de personas que llegaron a ser estos expresidentes en el ejercicio de su horroroso desempeño. Maestro, no sé qué nos pueda comentar usted al respecto de esto que estoy comentando. Mira, varias cosas yo creo que habría que señalar. Es decir, de entrada yo le agradezco a Daniel De Vita que haya hecho esta canción, que además es tan sentida como si fuera mexicanísima. Ahora sí que se ha ganado la nacionalidad mexicana a pulso desde la solidaridad artística latinoamericana. Entonces, pues la verdad se agradece muchísimo este esfuerzo, porque además yo creo que es algo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a extender la solidaridad entre nuestros pueblos, y la primera forma de solidaridad es, por supuesto, que la solidaridad a nivel de la cultura. Yo sí creo que nuestra consulta sigue la pauta que marcaron en Argentina para acabar con los crímenes atroces de lesa humanidad que se dieron durante la dictadura, durante los años de plomo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, de que lo que tenemos que hacer es acabar con la impunidad del sector civil, de este sector que está claramente vinculado a los grandes negocios multinacionales, ¿no? Y que está totalmente ligado a esta suerte, digamos, de mafia neoliberal económica que tiene grandes vínculos con las multinacionales, con el Fondo Monetario Internacional. Tiempos en el sexenio de Vicente Fox, no podemos olvidar, por ejemplo, la brutal represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. No podemos olvidar las privatizaciones, los contratos privatizadores que se hicieron en materia de energía eléctrica. Y no podemos olvidar también en tiempos de Vicente Fox el brutal fraude que permitió
que Felipe Calderón llegara a la presidencia y que Fox ha confesado abiertamente, porque Fox ha dicho abiertamente que él cargó los dados en esta elección. El presidente cargó los dados a favor de esta elección. El fraude del 2006 es absolutamente innegable. Y esto nos lleva al caso de Felipe Calderón. Hay que revisar, entre otras cosas, los brutales casos de corrupción que se dieron en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo es que él no castigó los fraudes de oceanografía, que además le entregó 68 contratos más a los hermanos Briviesca? Es increíble, por ejemplo, que hayan inaugurado en tiempos, solo en tiempos de Felipe Calderón, se inauguraron 118 hospitales que no estaban concluidos. Date cuenta de la brutalidad que esto implica. Hay que revisar, por ejemplo, el fraude de la Estela de Luz, el fraude de la refinería Bicentenario, que construyeron una barda y que por eso nos cobraron 6,000 millones de pesos. Es verdaderamente insultante todo lo que estamos viendo. Y por supuesto, lo más grave del sexenio de Felipe Calderón fue el tema de los derechos humanos, porque Felipe Calderón declara una guerra contra el narcotráfico que nos metió en una espiral de violencia que no hemos podido detener y que ha sido brutal y que dejó cientos de miles de fallecimientos y decenas de miles de desaparecidos y más de 150,000 desplazados. Y además, ocurrió el 22 de agosto del 2010 la matanza de San Fernando, Tamaulipas, donde integrantes del cártel de Sinaloa asesinaron a 72 migrantes. Es una brutalidad. Y está el caso de los 49 migrantes asesinados en Cadereyta en tiempos de Felipe Calderón. Y hay que revisar también cómo se dio la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó en el desempleo a más de 44,000 trabajadores. Y el caso de Enrique Peña Nieto no es menor, también hay que revisar la elección del 2012, porque ese señor llegó a la presidencia mediante la compra masiva de votos. Es un caso que es verdaderamente penoso. Está el caso del Monexgate, que está muy documentado y que no fue siquiera castigado. Y está ahora que dicen que no hay contrapesos en México, vamos a revisar qué fue el pacto por México que firmaron el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Y hay que revisar además cómo el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, el caso de Odebrecht, los casos de OHL, son unos casos de corrupción brutales. Y tenemos además que revisar, entre otras cosas, los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, entre los que cuentan lo de Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa. Entonces, perdón, no es un problema de venganza, es que necesitamos acabar con la impunidad que ha dañado a este país y que, perdón, necesitamos cortar de tajo. Para cortar de tajo esa impunidad es imperativo hacer la consulta y que la gente vote sí. La pregunta no es tan clara como quisiéramos, pero está muy claro lo que tenemos que hacer en esta consulta. Tenemos que llevar a juicio a los expresidentes y tenemos que acabar con el brutal régimen de impunidad neoliberal. Tenemos que dar un ejemplo para el futuro, porque además estos son bien tramposos. Si no hacemos esto, después van a decir, claro, estaban coludidos, son parte del mismo proyecto. Y eso no lo vamos a permitir. No somos lo mismo, tenemos que marcar un antes y un después. Es todo. Maestro, acaba de hacernos todo un recuento de los daños que han hecho aquí en este país estos gobiernos traidores, porque realmente no estuvieron a la altura de la demanda popular que supuestamente los eligió para que les sirvieran, sino que se servían. Me hizo recordar muchísimas cosas y dolorosas en este país, que tal vez a lo mejor Daniel no lo sepa. Y después hablaremos por si tiene alguna duda de algunos detalles que mencionó el maestro. Y al final de cuentas, el cierre que está dando usted es claro, como lo dijo. La pregunta tal vez no sea clara, pero nuestra respuesta tiene que ser así, absolutamente clara y contundente. Nos dio un repaso muy, muy interesante sobre nuestra historia, maestro, que precisamente con nuestra participación el 1 de agosto, diciendo no a esa impunidad, porque el maestro está diciendo en muy breves minutos lo que vivimos, y a veces algunos no se acuerdan lo que fue vivir y sentir por muchos meses, años, esas situaciones y pasar de una a otra y de otra a otra, y así cada sexenio. Parece que ya no, pero realmente ahí está. Y tenemos que poner un alto a esa impunidad. Como dice el maestro,
no somos iguales y no lo somos. Y la mejor forma de poderlo constatar ante todos es precisamente ejerciendo ese derecho el 1 de agosto. Augusto, nos gustaría escuchar qué piensas, cómo ves esto, qué opinas de lo que acaba de decir el maestro, de esta pues, realidad que a muchos nos tocó vivir, a otros a lo mejor no se acuerdan o no les tocó vivirlo, pero que como alguien me mandó ahorita un mensaje que ahorita los voy a leer, dice, memoria histórica le urge a este país. Han abusado de nuestra memoria durante muchos años. Y justamente hablando de eso, y bueno, se me vino a la mente porque mencionaba el compañero Fisgón sobre las narrativas que está utilizando los detractores de la consulta, ¿no? En este caso la derecha, que está usando narrativas para tratar, desde la ignorancia y para tratar de denostar este gran esfuerzo que es la consulta, y también de esa ausencia que ha habido en los grandes medios de comunicación sobre lo que representa la consulta y sobre lo que es esta consulta y la importancia de esta participación ciudadana. Me parece que de este lado la gente que estamos apoyando y empujando esta iniciativa, tenemos que encontrar también narrativas diferentes y narrativas originales para poder hacer llegar ese mensaje pues a la gente que quizá no está tan cercana o tan apegada a todos estos temas. Y en ese sentido me parece que el trabajo de Daniel De Vita es bien importantísimo, ¿no? En este sentido, porque justamente son ese tipo de contenidos, de narrativas que van a hacer llegar el mensaje a todo el público posible, ¿no? A todos los sectores de la población que quizá por esa misma falta de información que hay, que inclusive, por ejemplo, el INE no ha promocionado tanto la consulta y que se ha visto como limitada en ese sentido de promocionar esta iniciativa ciudadana. Ese tipo de narrativas como es la música, como en este caso son los monos, los cartones, las caricaturas, los cómics, pues es un medio que nosotros tenemos que encontrar justamente para llegar a esa gente. ¿Y por qué es importante? Me parece que la música, la gráfica, para este tipo de mensajes, porque son elementos que la gente, que el pueblo se apropia, ¿no? Es decir, una persona que quizá no conocía que se iba a realizar una consulta el 1 de agosto, bueno, escucha la música y se empieza a interesar y ve los monos y entonces se empieza a dar una perspectiva y una panorámica de lo que está pasando y se empieza como a introducir en el tema, ¿no? Hablando justamente de este comentario que hacían, que te dejaron por ahí, Héctor, justamente es una forma, la gráfica y la música es una forma de creación artística que genera memoria histórica, ¿no? Deja ahí un registro de lo que sucede, es una especie de lírica con la cual podemos saber lo que sucedió anteriormente, esa importancia justamente que tiene la memoria histórica de dejar un precedente para que no se vuelva a repetir las cosas, para que la gente que quiera conseguir un puesto de poder en el futuro sepa que pues el pueblo va a estar ahí pues presionando y clamando por justicia y que no lo va a dejar en el olvido, ¿no? Entonces es bien, me parece que en ese sentido, y bueno, aprovechando este espacio justamente también para agradecer que me hayan incluido en el video de Dani, ¿no? Yo creo que, como lo decía al principio, rodeado de tanto talento, yo me siento de pronto un poquito abrumado de ver, pues, por ejemplo, el gran talento del Fisgón y de todos esos años ya de carrera que tiene, el trabajo de Dani, de toda pues, la gente que lo sigue en Twitter. Y bueno, pues yo por ahí soy un historietista, ni siquiera soy monero político, pero hago reportajes en cómic que estoy como tratando de pues, poner un granito de arena justamente a la creación de esa memoria artística. Pues me siento justamente muy honrado de poder participar con estas grandes personalidades, ¿no? Y estar platicando aquí con ustedes. Y bueno, para seguir y concluir con esta parte de la importancia de las narrativas, ¿no? Me parece que
la escuela que nos han dejado los moneros justamente es esa, ¿no? Como que a través de los monos evidenciar esa impunidad, evidenciar esa corrupción de los gobiernos para que no se olvide, a pesar de que, por ejemplo, de pronto los cartones los monos tienen cierta vigencia, porque quizá puedes ver un cartón del Fisgón, un cartón de Hernández, del compañero Helguera, no sé, de los 80s, de los 90s, y quizá no tienes todo el contexto de lo que sucedía en ese momento durante esos regímenes políticos de esos presidentes. Sin embargo, al menos te das una idea de cómo estaba en ese momento funcionando la política, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener esos registros, es bien importante seguir promocionando y hablando de los temas a partir de la gráfica, de la música, y bueno, pues aquí haciendo un paréntesis, nosotros en el Chamuco, ¿no? En la revista El Chamuco de este número, que es dedicada al compañero Helguera, justamente fallecido el mes pasado. De hecho, la canción, entiendo que y el video se lo dedicaron a Helguera. Sí, bueno, ahora nos hablará Daniel también de esa parte. Nosotros por nuestra cuenta en el Chamuco, justamente también, aparte de hacer un homenaje al compañero Helguera, esta revista, hicimos también un recuento de esos crímenes y de esos atropellos de los expresidentes que acaba de resumir de manera magistral el maestro Fisgón. Nos vamos plasmando aquí a través de cartones, ¿no? Nosotros retomamos desde Luis Echeverría, después pasamos por Carlos Salinas, hacemos las fichas delincuenciales de cada uno de los presidentes, ¿no? Y a partir de eso, justamente, bueno, pues hacemos ese recuento de esos, bueno, a través del humor, de la sátira, ese recuento del que nos habla el Fisgón, ¿no? El Fis en ese recuento de daños que no deben de ser olvidados y que deben de ser investigados, ¿no? Y que justamente, bueno, esta consulta lo que va a hacer es, va a abrir puertas, va a empezar al menos a presionar para que esos candados y esos blindajes que dejaron en la justicia mexicana los gobiernos anteriores se empiecen al menos a abrir, ¿no? Esos candados se empiecen a empujar y se empiecen a zafar, porque, bueno, sí, retomando otra vez esa parte que decían y que dicen mucho los detractores es que la ley no se consulta, ¿no? Como si realmente la ley en México se aplicara de manera correcta, ¿no? O sea, si eso fuera como ellos lo dicen, ya se hubiera hecho justicia desde cuándo, y en realidad vemos que no. Y bueno, todos los ciudadanos, las ciudadanas sabemos de todos los atropellos que se han cometido. Todo esto que acaba de enumerar el Fisgón no es normal en una sociedad, ¿no? O sea, en algún otro país que hubiera una desaparición de 43 estudiantes o una masacre de 72 migrantes, ya sería un acabose, ¿no? Y aquí, pues durante todos esos sexenios, pasaron y pasaron y pasaron las cosas y la justicia nunca hizo nada y no se investigó, y se investigó, se crearon presuntos culpables que al final, creación de culpables, ¿no? Como ahora justamente se están viendo nuevos casos, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar antes de finalizar esta intervención es que siguen habiendo y siguen saliendo nuevos pues casos de corrupción, ¿no? Ahora con esta lista de Pegasus, ¿no? De los objetivos de Pegasus que recién salió, pues nos seguimos dando cuenta que como, bueno, eso que ya se sabía de que los gobiernos espiaban, ahora con estos documentos, pues ya tenemos una evidencia clara de cómo se hacía y de cómo se manejaban y cómo había un uso indiscrecional del espionaje a través de los aparatos y dispositivos. Entonces siguen saliendo cosas evidencias que sucedieron en sexenios pasados, y bueno, creo que es importante que el pueblo y que la gente siga empujando
el querer reabrir los casos para que se investiguen y que se creen estas pues, comisiones de la verdad y que comiencen a investigar todos estos crímenes que se cometieron en los sexenios pasados. Daniel, creo que el maestro Barajas te hizo un muy bonito reconocimiento cuando menciona tu solidaridad latinoamericana en apoyar este proceso, y creo que el maestro también dijo o hace un comentario o propuesta que debe ser cultural, como lo mencionó, que así en cualquier parte que acuda o sacuda algo así en América Latina, corresponde a nosotros también participar y apoyar el proceso. Por ejemplo, lo que está pasando en Haití, tenemos que apoyarlo. Lo que está pasando en Honduras, por mencionar, o lo que se va a enfrentar ahora este nuevo gobierno de Perú. Así como tú nos haces nos das ese apoyo y nos da gusto poder contar contigo desde Argentina, como menciona el maestro, todos debemos hacer lo mismo con cada país latinoamericano que requiere el apoyo de todos, de todos. Y Daniel, pues me encantaría oír de lo que estás escuchando, qué estás pensando, qué reflexiones estás tú obteniendo de todo esto que estás oyendo. Algo muy importante que recién mencionaba Augusto es, y que vos mencionabas también, que esta producción se la dedicamos, por supuesto, a la memoria y al legado de Helguera. Me gustaría contarles un poquito cómo surge esto. Hace un año, te diría, uno de esos mexicanos hermosos que tengo ahí suscriptos en mi canal, me mandó un mail. Mucha gente tiene mi mail, lo tenemos ahí público para que con paciencia poder tener un intercambio epistolar con algunos interesados. Y Carrizagas, que le mando un abrazo grande, un hermano mexicano, me mandó un mail largo, contándome sobre los moneros en México, sobre los cartones, sobre la importancia política, sobre cómo habían sido incluso punta de lanza para denunciar todos estos crímenes de los que venimos hablando en tiempo real, y cómo en México hacer un dibujo no era hacer un dibujo, sino que era poner en riesgo el propio pellejo. Y en este mail, en este mensaje que me escribía, por supuesto que me hablaba de Rafael, de su historia, de su trabajo, y digamos que me fui metiendo a través de esto, me generó mucha curiosidad, lo empecé a disfrutar, y yo tenía en mente hace rato, desde esa época, de decir, algún día quizás tenga la oportunidad de poder mezclar lo que yo hago con esta cosa maravillosa que tienen en México. Pasó el tiempo, ya teníamos lista esta canción y nos enteramos de la noticia absolutamente trágica e inesperada del fallecimiento de Antonio Helguera, y dije, bueno, tiene que ser ahora, es la consulta popular. Incluso tengo entendido que los últimos cartones de él tenían que ver con la consulta popular, su deseo, su trabajo, su corazón estaba puesto en que esto salga, en que el 1 de agosto sea un día histórico. Y bueno, qué mayor muestra de respeto para eso era apoyar la consulta popular y que esté la magia, la identidad de los cartones también en la producción. Por eso, inmensamente agradecido, no solamente por el talento, sino también por la valentía. A mí me da mucho orgullo escucharlos. Augusto, bueno, está presentando sus libros, él tiene todo un trabajo que está haciendo y podría tener una visión más timorata y decir, bueno, yo en esto tanto no me voy a meter, yo soy un artista. Tenemos en Argentina genios e instituciones encarnadas en una persona como Rafael, pero a mí me cuesta en este momento encontrar a alguien tan importante que tenga esta claridad y que no sea tímido, que no se cuide, que no ande viendo esto lo digo, esto no lo digo, sí pero no, o esto que estamos tan de acuerdo en equiparar cualquier cosa. Así que nada, yo los escucho y la verdad que en serio es un mimo al alma, me genera mucha esperanza. Y sobre la consulta popular me parece algo muy importante, Héctor, que tiene que servirnos para entender que debe haber pasado y les debe haber pasado a todos. Venimos denunciando los delitos y los crímenes de Iván Duque, reprimiendo violentamente al pueblo colombiano, ¿no? Y en este montaje que nos hacen sobre Cuba en las últimas semanas,
nos quieren venir a equiparar cosas que no son equiparables bajo ningún punto de vista, y nos dicen, ah, claro, ustedes denuncian a Iván Duque, pero de Díaz-Canel no dicen nada, tratando de mezclar y confundir y cosas que desprovistas de análisis, aplicando un sentido común que de común no tiene nada, y con esto es muy delicado, porque estamos en medio de guerras híbridas, estamos en medio del auge del lawfare, y esto vos lo venís tratando muchísimo, Héctor, en tus encuentros. Entonces digo, ¿cómo hacemos para diferenciar claramente lo que es un proceso de memoria, de verdad y de justicia y de reparación con la persecución y la judicialización de la política? Y lo vimos con Lula preso en Brasil, y lo vemos con Rafael Correa impedido de poder volver al Ecuador. Cristina Fernández de Kirchner viene de estar atravesando su juicio la semana pasada, todas causas inventadas, armadas, amañadas. Bueno, yo creo que México ha encontrado la forma de agarrar un cuchillo bien grandote y marcar la línea. Esto es justicia popular, esta es la gente yendo a las urnas, porque no es una locura ni un arrebato dictatorial de Andrés Manuel López Obrador, no es resolver los problemas y las disputas políticas de la gente utilizando los jueces, no. Es la voluntad popular que se va a expresar y el pueblo mismo va a construir esa justicia y no va a depender del cronograma ni del calendario electoral, que me parece algo fantástico. Pues creo que está muy correcto y muy interesante lo que estás mencionando, Daniel. Le quiero comentar al maestro Barajas que en la madrugada de hoy me mandaron un mensaje, Cristian Rodríguez, que me dijo, salúdame al maestro Barajas. Le dije, me dice, oye, ¿qué está pasando en México? Nos enteramos que va a haber una consulta, que va a ser el día 1 al día 5, que cuántos millones tienen que participar. Por favor, mándame toda la información que tengas. Le dije, claro que sí. Y hace rato se volvió a comunicar. Le dije, oye, estoy en un Zoom precisamente con el maestro Barajas. ¿Y por qué lo comento esto? Porque están muy interesados con lo que está pasando ahorita en México con esta consulta. Nos están pidiendo información que las podamos hacer llegar. Me dijeron, oye, pero es que tantos millones tienen que ser así. Le digo, sí, así nos la pusieron para ponerla difícil, para complicarla. Están haciendo todo para que fracasen precisamente todos los que son emisarios de los regímenes anteriores, porque todos ellos lo son. Fueron patrocinados por los que nos acabaron y nos hundieron como país, los que quebraron nuestro país, no solo económicamente, sino la bancarrota moral y de valores que hemos tenido, fue por todos ellos. Y ellos están luchando porque precisamente esa consulta fracase. Entonces, Cristian me decía, oye, pero 30 millones, le dije, no, son 37 millones. Dice, bueno, allá es un país muy grande, aquí en Francia es ridículo. Le digo, eso, así es ridículo. Es ridículo que se tenga que convocar a tantos millones. Así es el tamaño del reto, así es el tamaño de la impunidad que se niega a irse de este país, porque no quieren irse. Para ellos, el que no salga a votar, la gente, para ellos el que no se logre esos 37 millones es confirmar que tienen impunidad todavía. Por eso no lo debemos de permitir. No nos podemos dejar, no les podemos seguir permitiendo ese abuso. Maestro, sé que usted tiene poco tiempo para nosotros y me gustaría que cerrara. Mira, nada más quiero plantear una cuestión. Es decir, yo sí creo que han hecho todo lo posible porque la consulta no sea vinculante. Es decir, para que sea vinculante necesitamos 37 millones. Y sin embargo, yo sí creo que el solo hecho de que exista la consulta ya es un triunfo importante y lo tenemos que hacer valer. Aunque no juntemos los 37 millones, aunque seamos 10, aunque seamos 3, eso va a expresar la opinión popular y la tenemos que hacer valer. Y vamos a acabar con la impunidad al costo que sea. Y vamos a trabajar eso. Vamos a encontrar las rutas legales. Esto no se acaba aquí. Y ahora, dicho lo anterior, yo sí quiero insistir en lo siguiente. Si queremos acabar con la impunidad, necesitamos movilizarnos. Daniel, ¿cuáles serían ahora sí tus últimos comentarios para esta charla? Que te agradezco de veras tu participación. Siempre que te he convocado, siempre ahí has estado, hermano. Todas y cada una de las veces ahí estás. Tú sabes que admiro lo que tú haces. Tienes la enorme habilidad y talento para, en una canción que puede durar 1 minuto o 2 minutos, hagas todo un ensayo político.
lo puedas resumir en una frase o en dos, y que esas frases maravillosas las pueda no solo uno procesar, sino cantar y bailar con ellas. Entonces, eso no lo logra cualquiera. Es mejor escuchar una canción. Vamos, a los que no les gusta leer, yo les digo, oye, escuchen a Daniel De Vita. Necesitan tener formación política. Pónganse a escuchar a Daniel De Vita, su música, y con eso la van a tener más rápido. Para los que les da flojera andar cargando libros y que en el plano dicen, no, los libros no se me dan. Bueno, ¿qué tal la música? Ahí está Daniel De Vita como parte de tu formación política, porque la formación política la puedes lograr precisamente en base a tus canciones, como esta de Sacude, que ahorita, antes de cerrar, de irnos, la vamos a escuchar. Y vamos, sigue con ese talento. Te agradezco como mexicano la solidaridad que estás teniendo para con nuestro país, vuestro país, lo que estás haciendo, y vamos, esto tiene que ser exitoso. Tu canción ya es exitosa precisamente porque el mensaje queda claro. El mensaje es bastante entendible, y sobre todo porque esta canción está visualizada a través de la colaboración de Augusto y del maestro Rafael Barajas. Eso es lo que hace muy contundente la historia, muy digerible, pero muy dura también. Muy dura. Fundamental, Héctor, esto que decís. Déjame agradecerte en primer lugar porque así como siempre hemos estado, siempre has estado también vos para nosotros. Esto de esta Latinoamérica hermandad, no solamente es un enunciado, sino que también creo que lo reflejamos en la práctica. Sabés que te respeto muchísimo, así que gracias por este encuentro que ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias al maestro Rafael. No olvidarme, a la memoria de Antonio Helguera, no olvidarme de esto que es importantísimo, agradecerle a Viralizando la Verdad, agradecerle a la gente de Sin Línea MX, a Erika González y a Rodrigo Guillot, que es quien nos permite contar con la presencia de Augusto, por haberte puesto a disposición desde el minuto cero. Realmente muy agradecido. Para mí es un sueño cumplido poder trabajar con ustedes, de verdad. Después, digo, al margen de que yo estoy absolutamente convencido de que se va a lograr la hazaña, que se van a juntar los votos necesarios, yo creo que no hay que caer, y lo digo humildemente, quizás desde afuera, en esta vara que nos pone el enemigo, porque claramente en el INE, hoy por hoy, se está manifestando la voz de la mafia que ha gobernado México durante tantos años, y al margen de que yo estoy convencido de que eso se va a lograr, no vamos a cumplir los requisitos del INE, o no va el pueblo mexicano a las urnas pensando en las pautas que ha puesto Lencho y Murayama. No, se va a reventar esas urnas de votos para mostrarle a esta gente que hay millones y millones y millones y millones de mexicanos y de mexicanas que dicen basta de impunidad, que van a hacer una muestra de fuerza y de voluntad popular inmensa. Y el tema de las cifras y de las reglas y de todas estas trampitas que van poniendo va a terminar siendo anecdótico. Por eso están tan preocupados, por eso andan tuiteando tanto, por eso andan tan verborrágicos estos muchachos, porque están nerviosos, porque saben que millones y millones de mexicanos y de mexicanas van a salir a decir: queremos que ustedes rindan cuentas ante la justicia, por eso que no nos corran el foco. Y bueno, en última instancia, si ya se me permite, pedirle a la gente que en esta semanita que queda de cara al 1 de agosto, si encuentran en este trabajo, en esta producción, una herramienta útil para plantear el tema de la consulta y salir a convencer a aquellos que todavía quizás están dudando de ir a participar, que le den cariño a la canción. La pueden buscar: Daniel De Vita Sacude, Augusto Mora Sacude, El Fisgón Sacude, y la van a encontrar en YouTube. Estamos en tiempos algorítmicos, ustedes lo saben muy bien, así que cualquier me gusta, cualquier comentario, cualquier compartida, eso hace que YouTube diga: a ver, esto es importante, vamos a mostrárselo a más personas. Tenemos una semanita y se encuentran útil este trabajo que hemos hecho a tales fines. Los invito a que le den cariño a esta producción. E insisto, muchísimas gracias, con mucha fuerza, que México va a hacer historia.